Hola amigo de las motos y motores. Bueno, yo soy muy curioso, ¿no? Muy meticuloso con respecto a los motores. Acá estoy con el motor estacionario. Digo, voy a cambiar el aceite. Empecé a cambiar el aceite, miren lo que era el cárter. ¿Ven lo que es esto? Miren. Esto es todo que entró agua. Este motor, este aceite estaba trabajando con agua. Como estaba trabajando con agua, este, voy a empezar a revisar más adentro, dije. Voy a sacar el cárter. Quité el cárter, ¿sí? Son 4 tornillos. A la vez tiene este recipiente. Este recipiente, ¿saben qué es? Es un acumulador de aceite. Porque tiene el sistema por cucharita, como los viejos autos. ¿Sí? Yo tenía el Chevrolet 33 mío, lubricaba igual, por cucharita. Muchos autos lo hacían un calado, se lo hacía más ancho, se le soldaba algo más grande para que pegue en el aceite y salpique bien y lubrique mejor. ¿Sí? Bueno, ahora yo voy a inspeccionar la biela como está. Por lo que vi no tiene juego. No tiene juego la biela, pero quiero ver si no está picado el muñón de biela. Yo soy muy curioso, me gusta saber en lo que ando. No quiero andar en un vehículo que me produzca desconfianza o miedo, ¿no? Ya aflojé la bancada de biela para ver cómo está el muñón. Es una rosca larga. Esta es una biela de aluminio, no sé. Muchas pueden ser de bronce, pero esta no lo sé. Ah, por el peso es aluminio, ¿sí? Yo la retiré así. Acá tengo un número, este número va a ir para arriba, no la voy a armar al revés, porque no está bien a veces bien centrado, más en un motor de automóvil, ¿no? No está bien centrado el agujerito de lubricación y puede traer problemas si lo armamos al revés. Esta es de aluminio. Si la biela golpeara, es fácil, yo a esta, sobre una lija, en algo plano la lijo, la voy achicando hasta quitarle el juego, ¿sí? Se ve bien el muñón, por lo que se ve bien. Vamos a subir al pistón un poco, así. Ahora lo bajamos de esta manera. ¿Eh? Vamos a subir un poquito más. Ahí. ¿Sí? Ahí está. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a sacar esto que es un chastre. Crosta que salió. Acá también lo limpié todo. Estaba todo lleno de suciedad. Lo limpié todo. Ahora lo miramos. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente, así, ¿eh? Paso el trapo por acá. A ver si llego. Así, ahí está. ¿Eh? Un trapo que no largue pelusa, ¿eh? Limpiamos bien de esta manera, ¿eh? Ahí está. Tiene una pequeña picadura, ¿ven? Es todo macizo, no tiene conducto de lubricación. O sea que este agujerito era por donde ingresaba el aceite y nada más. No tiene bomba de presión de aceite ni nada, ¿sí? Bueno, yo acá esto no lo veo tan mal, pero se hace lo siguiente. A ver si lo encuentro por acá. Bueno, quería explicarles cómo hacerlo, pero no encuentro. Aquí está. Bueno, con esta me sirve. Es como para algo, como para explicarles. La paso de esta manera así. ¿Eh? De esta forma y le hacemos un alisadito, ¿eh? Le quitamos las rayaduras, ¿sí?
tiene que ser una tela esmeril muy finita. Si es una tela esmeril gastada, muy usada, mejor. ¿Sí? Vamos a girarlo así. Vamos a girarlo así. Así le damos a todo. De esta manera, ¿sí? Ahora vamos a limpiar de vuelta. ¿Ven? Ya cambió, ¿ven? Como está ahora, no es el material duro. ¿Ven? Ya ha cambiado mucho, ¿eh? Bueno, ahora lo siguiente, vamos a ver cómo está la biela. ¿Sí? Está bastante bien. No sé, es un motorcito que cuando yo lo vi dije, este motor está como nuevo, tuvo poco uso. Pasa que fue el abandono, quedó en la lluvia, no sé cómo fue que ingresó un poco de aceite en el cárter. Entonces vamos a utilizar una tela esmeril más finita todavía para limpiar aquí. ¿Eh? De esta manera. Y ahora yo le voy a hacer un pequeño asentado. Un pequeño asentado en algo plano. Vamos a ver cómo está apoyando. ¿Ven? Ya está. Solamente limpiarla, nada más, porque esta no tenía juego. Solamente la limpiamos. Vamos a limpiar todos los agujeritos, que no nos vaya a quedar granitos de la lija, ¿sí? Bueno, ahora hago lo siguiente. Vamos a acomodar otra vez aquí el cigüeñal. El pistón con la biela lo traemos hacia abajo. Ahora, antes de armar, aceitamos todo, ¿sí? Antes de armar, se lubrica. Pues siempre los primeros arranques los va a hacer sino en seco. Necesito que arranque lubricado esto, ¿sí? Procedemos a ver, acá hay un flequito de... ahí está. No tiene que haber suciedad. No tiene que haber suciedad acá. Bueno, ahora voy a colocar el casquillo de biela. Yo he reparado muchos compresores. Los compresores tienen un sistema parecido. Un compresor de aire es un sistema parecido. Nada más que la biela no era de aluminio, eran de bronce en los compresores de aire. Cosa que sería al revés, ¿sabes? Sería el compresor de aire de... Bueno, los dos hacen mucho esfuerzo. A uno lo mueve un motor eléctrico y a otro lo mueve la explosión del combustible. Bueno. Ahora apretamos. Sí. Lo que quería ver es si tengo juego en la biela.
No hay juego, ¿eh? Está perfecto, ¿eh? Esto no es nada, pero que no tenga hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Acá en el costado, no. Aquí no hay juego, no. No. Está perfecto, está. Es el chillido, parece que es el retén de acá. Que chilla. Bueno, le voy a dar el apriete final. Esto no necesita mucho, 2,5 kilos, 3. Es más o menos lo que lleva. No mucho porque si no se apoya el aluminio. Yo tengo más o menos la pulsa porque... A ver si me puedo acomodar que no se me mueva el motor. Ahí está. Ahora el otro. Listo. Comprobamos otra vez que no se nos haya agarrado, ¿sí? La surista. Ahí estaría, ¿sí? Sigue blando. Si no se nos llega a poner duro acá al girarlo, es porque nos pasamos, ¿eh? Ahí, ya está. Bueno, ahora lo siguiente sería lavar el cárter, limpiar bien el cárter y armar otra vez, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido para aquel que tenga un motorcito estacionario con algún problema o algún golpeteo de biela, para ajustar la biela, ¿sí? Bueno, esto es todo por ahora, muchas gracias y hasta la próxima.